Les recuerdo que el lunes es el examen de la unidad 1. Si no recuerdan, deben de volver a leer el archivo de requisitos y recomendaciones para los exámenes. Los requisitos es obligatorio. No voy a hacer excepciones por ningún motivo. Obligatorio. El examen va a ser a la hora que les toca su clase normal. El día de mañana les envío, únicamente les voy a enviar la invitación únicamente para el lunes. La invitación va a ser únicamente para el examen del lunes. Y después el lunes en la noche les enviaría las invitaciones, la invitación para las clases de martes a viernes. Pero por lo pronto nada más les voy a enviar la invitación exclusivamente para el examen del lunes, separadamente a cada grupo. ¿Alguna pregunta, comentario? Para el examen, no únicamente va a ser problemas de presiones, no puedo poner definiciones. Y para el examen, entonces, deben de tener, van a necesitar, van a necesitar dos juegos de los 4 hojas de dibujos de formatos. 2 juegos. Los problemas de presiones son muy cortos. Cada problema no debe llevarles más de unos 10 minutos. Si pongo 4 problemas, serían 40 minutos el examen. Si pongo 5 problemas, serían 50 minutos el examen. ¿Quedó entendido? Así que no lo olviden, deben de tener para el examen 2 juegos de dibujos de formatos para las presiones. Eso es lo que necesitan. No necesitan hojas de máquina con margen y sangría. Las hojas de máquina con margen y sangría las van a utilizar a partir de la unidad 2. Por cierto, este fin de semana, mañana sábado, les envío también la carpeta con los archivos de la unidad número 2. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que se me pase? ¿Queda claro? Si alguien piensa en que va a copiar el examen de un compañero, de antemano les digo, no presten su examen a ningún compañero, porque si encuentro exámenes idénticos, también van a reprobar. No solamente reprueba el que copió, también reprueba el que prestó el examen. Que quede claro. Y voy a comparar exámenes. Si encuentro exámenes idénticos, como sucedió el semestre pasado, están reprobados. Y si están reprobados en la unidad sacando 0, automáticamente está reprobado el semestre, porque ya con un 0 no pueden promediar. Así que no presten su examen a ningún compañero. Por muy amigo que sea, díganle que no pueden prestar el examen porque también reprobarían. Espero que quede claro y que no cometan el error de prestar el examen. Aunque el tiempo que van a tener disponible para copiar es muy corto,
pero no quiero que suceda eso. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? ¿Queda claro? Bien. Vamos a continuar la clase. Ahora sí voy a compartir pantalla. Y ya compartiendo pantalla, ya pueden apagar su cámara. ¿Alguien está metiendo ruido externo? Cierre su micrófono, por favor. La clase de ayer empezamos con la unidad número 2 y lo primero que estuvimos viendo es lo que se conoce como primera ley, la definición de la primera ley de la termodinámica, que también se le conoce como principio de conservación de energía y masa. Es una definición muy sencilla, muy breve, pero no tienen idea de la gran importancia de esta definición. La aplicación de esta definición es enorme. Es la definición más importante de la termodinámica. La energía, al igual que la masa, no se crea o no se destruye en un proceso, solo se transforma. Y ayer les estuve mencionando algunos ejemplos muy simples sobre transformación de masa. No les puedo hablar todavía de transformación de energía, porque para eso ya no es tan sencillo. Y eso es lo que vamos a ver a partir de lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de masa, podemos manejar masa de un fluido estático y se le llama simplemente masa en kilogramos. Pero cuando se habla de un fluido en movimiento, se le llama flujo de masa. La palabra flujo es para decir masa en movimiento. Flujo de masa. Y las unidades del flujo de masa son kilogramos por segundo. Para que se diferencie el símbolo matemático, para masa estática es una M minúscula simple, para masa en movimiento es una M minúscula con un punto arriba. El punto arriba es para recordar que es flujo de masa, kilogramos por segundo. Así es como vamos a manejar masa de un fluido confinado, ya sea fluido estático o fluido en movimiento. Y a continuación, ahora sí, vamos a empezar a hablar de energía. Y vamos a definir cuáles son los diferentes tipos de energías. En la sección, le he puesto como sección 2.1, tipos de energía. La energía se convierte de un tipo a otro. Un tipo de energía se puede convertir a otro o a otros tipos. Un tipo de energía se puede convertir a un tipo de otro tipo de energía. O varios tipos de energía se pueden convertir a varios otros tipos de energías. Hay transformaciones de energías muy sencillas, de una energía de un tipo a un tipo, o de varios tipos a varios tipos, que serían transformaciones de energías más complejas. La mayoría de los casos de aplicación que vamos a ver son transformaciones de energías muy sencillas. No vamos a ver aplicaciones con transformaciones de energías complejas. Obviamente, para poder empezar a aprender la termodinámica, se tiene que empezar por transformaciones de energías sencillas.
para poder después entender transformaciones de energías más complejas. En la unidad 1, así como en la unidad 1 vimos una definición de masa, y aquí puse una definición un poquito diferente a la que vimos en la unidad 1, también vimos una definición de energía, y aquí puse otra definición de energía un poquito diferente a la que vimos en la unidad 1. ¿Recuerdan cuál es la definición de energía que vimos en la unidad 1? ¿Alguien la recuerda? Bueno, había dicho que es un fenómeno físico que produce un beneficio para el hombre. Así es muy breve. Es un fenómeno físico que puede producir un beneficio para el hombre. Esa fue la definición de energía que vimos en la unidad 1. Pero ahora, esta es una definición diferente que también es válida y es más apropiada para lo que vamos a ver. Dice, es un fenómeno físico que puede producir trabajo mecánico mediante un proceso. Ya no dice que puede producir un beneficio para el hombre. No, en ese caso dice que puede producir trabajo mecánico mediante un proceso. ¿Qué es el trabajo mecánico? Es un tipo de energía. Y resulta que para la termodinámica, el trabajo mecánico en la energía es el tipo de energía más valioso. Así que cualquier fenómeno físico que produzca trabajo mecánico significa que ese fenómeno físico es un tipo de energía. Es una definición muy simple y ya cuando aprendan los diferentes tipos de energías, entenderán que esta definición es cierto, es muy sencilla, pero es correcta. Y así es como se define más apropiado para la termodinámica. La primera definición de energía que vimos en la unidad 1 es más general, es muy general, pero esta definición es más apropiada para la termodinámica. Vamos a empezar a definir primero los diferentes tipos de energías. Y necesitan aprenderse los diferentes tipos de energías con las características que vamos a ver. Necesitan aprendérselos. Recalco, si quieren aprender termodinámica, necesitan aprenderse los tipos de energías, como lo vamos a ver a continuación. El orden de los tipos de energías, como los vamos a ver, resulta importante también. Y empezamos por el primer tipo de energía, el más simple, el tipo de energía más simple. Y cada tipo de energía se le ha dado un nombre para poder entendernos cuando hablemos de los tipos de energías. Cada tipo de energía se le da un nombre especial. Y hay que aprendérnoslo, hay que aprender los tipos de energías por su nombre y por sus características, como las vamos a ver. El nombre del primer tipo de energía se llama energía interna. Matemáticamente la vamos a manejar con una U minúscula. U minúscula a la energía interna. ¿Qué es la energía interna? Aquí lo dice. Es energía contenida. Muy importante, las palabras energía contenida están en cursivas y negritas para resaltarlas porque es importante. Así como acá, las palabras trabajo mecánico.
Aquí, energía contenida. Hay que fijarse en las palabras que están en cursivas y negritas, porque son importantes. Es energía contenida. ¿Qué significa la palabra contenida? Es muy simple. ¿Qué significa la palabra contenida? Almacenada, confinada. Dentro de algo. Así es. Es lo mismo que almacenada o confinada o dentro de. Es como si dijéramos, es la energía que está dentro de. ¿Dentro de dónde? En este caso, dentro de la masa. Y en este caso, del fluido estático o del fluido en movimiento. Entonces, energía interna es energía contenida. Puede ser en la masa de un fluido estático o en la masa de un fluido en movimiento. Recuerden que hablamos de fluidos porque termodinámicamente vamos a estudiar fluidos confinados. Sin embargo, no solamente los fluidos contienen energía interna, también los sólidos. Y recuerden que un fluido puede ser líquido o gas, pero no solamente los líquidos o gases contienen energía interna, también los sólidos. Pero termodinámicamente no nos interesan los sólidos, nos interesan fluidos confinados. Un fluido estático o un fluido en movimiento contiene energía interna. Y lo que sigue es muy importante. Dependiendo de su fase y su temperatura, la cantidad de energía interna contenida en la masa depende de su fase y su temperatura. Las fases de una sustancia es sólido, líquido, vapor. En ese orden ascendente, sólido, líquido, vapor. Es decir, a mayor fase, mayor energía interna. A menor fase, menor energía interna. Y lo mismo, a mayor temperatura, mayor energía interna. A menor temperatura, menor energía interna. En otras palabras, si tuviéramos agua, no importa si el agua está estática o en movimiento, tenemos dos recipientes con agua. En un recipiente el agua se encuentra a 20 grados y en otro recipiente el agua se encuentra a 50 grados. Por lo tanto, si tienen la misma fase, pero diferente temperatura, el agua que está a 50 grados con mayor temperatura contiene más energía interna. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Sí, profe. Los sólidos también contienen energía interna. Cualquier sólido contiene energía interna, dependiendo de su fase sólida y su temperatura. Y entre más caliente esté el sólido, más energía interna contiene. El agua en una piscina o el agua en el mar contiene energía interna. El aire atmosférico en la atmósfera contiene energía interna. Nuestro cuerpo contiene energía interna. Toda masa contiene energía interna. Dependiendo de su fase y su temperatura. Eso es la energía interna. Desgraciadamente, no se ha logrado inventar un medidor de energía interna. No se ha logrado inventar un medidor
de la energía contenida en una masa. Sin embargo, hay métodos experimentales para calcular la energía contenida de una manera indirecta. Por ejemplo, es muy común que han escuchado hablar de la energía contenida en los alimentos. Incluso hasta todos los que venden alimentos, por ley es obligatorio que especifiquen cuánta energía contienen, además de otras cosas. ¿Cuánta energía contiene los alimentos? Sea sólido, sea líquido, cualquier alimento. Esa es la energía contenida. Y hay algo también, una característica muy importante de la energía contenida, de la energía interna, que la energía interna no solamente es energía, también es propiedad del fluido estático o del fluido en movimiento, porque depende solo de propiedades. La energía interna también es propiedad, porque es propia de la materia. Siempre tiene una masa, la materia siempre contiene energía interna. Poca o mucha, pero siempre contiene energía interna. Teóricamente, a una temperatura del cero absoluto, la energía interna contenida sería cero. Pero es imposible tener una sustancia a la temperatura absoluta. Bueno, tal vez diríamos no imposible, pero es muy difícil. Y tener una sustancia a temperatura absoluta cero, ¿recuerdan qué es la temperatura absoluta cero? Sí, ¿Alguien me lo puede decir? 0 grados Kelvin. Así es, 0 grados Kelvin. No estaríamos hablando de 0 grados centígrados, no, 0 grados Kelvin, temperatura absoluta. A la temperatura absoluta de 0 grados Kelvin, la energía interna contenida en una masa sería cero. Teóricamente, así sería. Porque podemos decir que temperatura absoluta cero es cero temperatura. Es decir, que no tiene temperatura, por decirlo así. Aunque suene raro, su temperatura es cero, no tiene temperatura. Y entonces no tiene energía interna. Suena raro, pero así sería el concepto. Por lo tanto, es una característica importante recordar que la energía interna, además de ser energía, también es propiedad. Es algo propio de la materia. Nos interesa la energía interna de fluidos estáticos o de fluidos en movimiento, termodinámicamente. Y aquí está representado un fluido estático, la masa de un fluido estático. Y como ya dijimos, le vamos a llamar U minúscula a la energía interna. Vamos a usar el símbolo de U minúscula para la energía interna. Y la U minúscula, sus unidades, recuerden que las unidades de energía en el sistema internacional son joules. La unidad de energía es joules en el sistema internacional. En el sistema métrico, ¿cuál es la unidad de energía? ¿Nadie la recuerda? Kilogramo fuerza metro. No. Ok, kilogramo fuerza metro, pero los kilogramos fuerza metro se convierten a una unidad más común, a una unidad especial.
¿Y cuál es esa unidad especial? Caloría. En el sistema métrico, la caloría. Y en el sistema inglés, sería libra fuerza pie, pero en lugar de libra fuerza pie, se convierte a una unidad especial. ¿Cuál BTU. es la, perdón? BTU. El BTU, exactamente. Bien, aquí vamos a manejar el sistema internacional, por lo tanto, la unidad de energía en el sistema internacional que vamos a utilizar es Joule, que también sería kilogramos metro, o kilogramo metro, pero la vamos a usar como Joule. Pero la U minúscula, sus unidades va a ser joules por kilogramo. En otras palabras, es energía por unidad de masa. La energía contenida en cada kilogramo de masa. Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de energía contenida en los alimentos, comúnmente se utiliza la unidad de energía del sistema métrico, la caloría. Recordarán que cuando se habla de la energía de los alimentos, comúnmente se dice la cantidad de calorías contenidas en cada kilogramo del alimento, ya sea cada kilogramo o bien cada gramo por cada gramo de alimento. O en algunos casos, las calorías contenidas por cada pieza o porción del alimento. Bueno, de manera similar aquí, va a ser joules por cada kilogramo de fluido estático. La U minúscula es energía por unidad de masa. La masa contenida, la masa de un fluido estático contiene una energía por cada kilogramo de masa. Si multiplicamos esa U minúscula por la masa estática, entonces se eliminan los kilogramos. Masa estática son kilogramos, recuerden. Si multiplicamos kilogramos por los joules por kilogramos, entonces nos quedan joules. Y a esto le vamos a usar una U mayúscula. Se le llama energía total. Esta es, la U minúscula es energía por unidad de masa. La U mayúscula es energía total. Simplemente vamos a decir, si la energía interna, si la U minúscula valiera 5 joules por kilogramo, 5 joules cada kilogramo, y tuviéramos una masa de 10 kilogramos, entonces, ¿cuál sería la energía interna total de los 10 kilogramos de la masa? ¿Cuál sería la energía interna total? ¿Cuánto? 0.5 joules. No. Dije 5 joules por kilogramo. Con una masa total de 10 kilogramos, entonces la energía interna total de los 10 kilogramos, ¿cuánto sería? 50. 50 joules. Es como en los alimentos. Si decimos un alimento dice, vamos a decir, pero en alimento voy a hablar en gramos, que es más común. Si un alimento dice, tiene 10 calorías cada gramo contiene 10 calorías. Vamos a decir 5 calorías, como dije ahorita también. Cada gramo contiene 5 calorías. Entonces, si me voy a comer 10 gramos de ese alimento, ¿cuánta energía total
voy a comer de los 10 gramos? 50. 50 calorías. 5 calorías cada gramo por los 10 gramos son 50 calorías totales. Es lo mismo. Es lo mismo que estamos viendo aquí para energía interna. Nada más que en el sistema internacional. La U mayúscula va a ser energía interna total en joules. La U minúscula, joules por kilogramo. La U mayúscula, joules. Dijimos que la energía interna depende de la fase y temperatura. Y en este dibujo, voy a aumentar el zoom para verlo más grande. En este dibujo está la U minúscula. Puse lo siguiente. Tiene un subíndice 1, diciendo la energía interna 1. ¿Qué significa esta F? ¿Qué entienden por esta F? Está en función. Función. Es la forma matemática para escribir cuando dice, para decir función o para decir depende de. La energía interna 1 depende de la fase 1 y de la temperatura 1. Pero si hay un proceso y el proceso produce un cambio de fase y o temperatura, entonces la energía interna también cambia. Y entonces tendríamos una energía interna 2 dependiendo de la fase 2 y de la temperatura 2. El subíndice 1 significa estado inicial. El subíndice 2 significa estado final. Por ejemplo, supongamos que este fluido fuera agua contenida en un recipiente y ponemos esa olla de agua en la estufa. Al inicio, el agua tiene una energía interna inicial 1, dependiendo de la fase 1 y temperatura 1 inicial. Y prendemos el fuego de la estufa y lo dejamos un cierto tiempo. Después de cierto tiempo, después de que termina el tiempo que lo hemos puesto, nos preguntamos, ¿qué sucedió con la fase? Bueno, tal vez diríamos, no sucedió nada con la fase. La fase 2, la fase final es igual a la fase inicial, sigue siendo líquido. Pero, ¿qué sucedió con la temperatura? Se incrementó. Aumentó la temperatura. Y si la temperatura aumentó, significa que la temperatura 2 es mayor que la 1. Y por lo tanto, la energía interna 2 es mayor que la 1. Aumentó la energía interna. Entonces, cuando hay un proceso, la energía interna puede aumentar, como en este ejemplo que mencioné, o puede disminuir. Por ejemplo, si es un refresco, este fluido estático es la masa de un refresco que meto en el refrigerador. Durante cierto tiempo lo meto dentro del refrigerador. Al inicio tiene una fase 1 y una temperatura 1. Y cuando ya saque ese refresco, habría que preguntarnos, ¿la fase cambió? Diríamos que si no se congeló, la fase 2 es igual a la fase 1. Pero ¿qué le sucedió a su temperatura? Disminuyó. Disminuyó.
Y si disminuyó la temperatura, entonces la energía interna contenida disminuyó. Entonces, en el primer ejemplo que mencioné, la temperatura aumentó y por lo tanto la energía interna aumentó. En este segundo ejemplo, la temperatura disminuyó y por lo tanto la energía interna disminuyó. He mencionado dos ejemplos donde nada más cambia la temperatura, pero hay casos en que puede cambiar la fase. Si cambia la fase de líquido a vapor, eso produce un aumento de energía interna. O viceversa, si la fase inicial es vapor y la fase final es líquido, eso implica una disminución de energía interna. Cuando pasa de líquido a vapor, se evapora, aumenta su energía interna. Cuando pasa de vapor a líquido, se condensa y disminuye la energía interna. ¿Quedó entendido, jóvenes? Sí. ¿Alguna pregunta? Son proporcionales a la fase y la temperatura, ¿no? Así es, la energía interna, no tanto decir proporcional, porque no es lineal. No sé si me entiendan a qué me refiero de lineal. Por eso no es muy correcto decir proporcional, simplemente depende. Ok, más bien usted se refiere a que es proporcional, más bien es directamente proporcional. Sí. La energía interna es directamente proporcional a la fase y a la temperatura. Al decir directamente proporcional significa que si la fase aumenta, aumenta la energía interna. Si la temperatura aumenta, aumenta la energía interna. Si aumenta la fase y o aumenta la temperatura, aumenta la energía interna. Si la fase disminuye y o disminuye la temperatura, disminuye la energía interna. Sin embargo, hay casos de aplicación en que, por ejemplo, la fase aumenta y la temperatura disminuye. Y entonces ahí es más difícil saber qué sucedió con la energía interna. O viceversa, la temperatura aumenta, pero la fase disminuye. Entonces también es difícil saber qué sucedió con la energía interna, porque uno aumenta y otro disminuye. Son casos especiales. Ahorita no nos vamos a meter en más detalles. Pero sí, la energía interna es directamente proporcional a la fase y a la temperatura. Es decir, a la energía, lo que le sucede a la energía interna depende de lo que le suceda a la fase y de lo que le suceda a la temperatura. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Es necesario que hagan el esfuerzo de entender. Para que puedan entender después las aplicaciones, es necesario que vayan entendiendo todos los detalles. Bien, en este caso hemos hablado de un fluido estático, es decir, una masa estática. Pero ahora vamos a hablar de un fluido en movimiento. Tenemos un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Dentro del sistema hay fluido contenido, pero está entrando un flujo de masa y está saliendo un flujo de masa. Una masa en movimiento. Y recuerden, flujo de masa son kilogramos por segundo. Esta masa en movimiento contiene energía interna y le vamos a llamar 1 en la entrada y 2 en la salida. Y aquí hay algo muy importante, diferente que cuando hablamos de una masa estática. En una masa estática, el 1 significa inicial y el 2 significa final.
¿Y qué implican las palabras inicial y final? ¿Qué implican? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Qué implica inicial y final? Obvio. Tiempo. Tiempo, el inicio de la clase, el final de la clase. Tiempo, tiempo transcurrido. Es decir, transcurrió un tiempo desde el inicio hasta el final. Y al decir transcurrió un tiempo, quiere decir transitorio. ¿Recuerdan esa palabra? Transitorio. En otras palabras, la energía interna cambia en un proceso transitorio cuando es una masa estática. Pero acá, en un sistema abierto, el 1 va a significar entrada, el 2 va a significar salida. Aquí no significa tiempo. Aquí no importa el tiempo. Simplemente cómo entra y cómo sale el fluido. Aquí no interviene el tiempo, a diferencia de una masa estática. Así que el 1 significa entrada, el 2 significa salida. En la entrada, la masa en movimiento entra con una energía interna 1 que depende de su fase de entrada, la fase y temperatura con que entra, la fase 1 y la temperatura 1 como entra. Y en la salida le llamaríamos energía interna 2, que depende de la fase 2 como sale y de la temperatura 2 como sale. Y aquí también puede haber un proceso que cambie la fase y o la temperatura y por lo tanto cambia la energía interna. Si aquí adentro sucede un proceso igual que en la masa estática que le puede suceder un proceso, nada más que acá en la masa estática el proceso es respecto al tiempo. Aquí el proceso es de la entrada hacia la salida. A medida que el fluido se va moviendo aquí adentro hacia la salida, entra y se va moviendo para buscar la salida. Y en el trayecto de la entrada a la salida le puede suceder un proceso. Y si le sucede un proceso de la entrada hacia la salida, significa que la fase y o la temperatura cambió. Y si cambió la fase y o la temperatura, entonces cambió la energía interna. Por supuesto, no lo mencioné en la masa estática. Si la fase y la temperatura no cambiaron en esta masa estática, pues entonces no cambió la energía interna. La energía interna, si la fase 2 es igual a la fase 1 y la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, entonces la energía interna 2 sería igual a la 1. Significa que no cambió la energía interna. Puede haber un proceso donde puede estar cambiando otras cosas, pero por lo pronto diríamos, no cambió la energía interna. Lo mismo sucedería aquí. Si la fase de salida y la temperatura de salida no cambiaron respecto a la entrada, entonces la energía interna tampoco cambió. Ahorita no nos interesa cuando no cambia, nos interesa cuando cambia la energía interna. Que la energía interna 2 sea diferente a la 1. La U minúscula son joules por kilogramo, igual que acá en la masa estática, joules por kilogramo. Pero si ahora lo multiplicamos por los kilogramos por segundo, entonces el producto ya no van a ser joules. Ahora el producto van a ser joules por segundo. Multipliquen kilogramos sobre segundo y joule sobre kilogramo y quedan joule sobre segundo. Y a esto se le llamaría energía interna por unidad de tiempo.
Acá quedan joules y se le llama energía interna total, U mayúscula. Y aquí quedan joules por segundo y se le llama energía interna total por unidad de tiempo, U mayúscula con un punto arriba. Recuerden, así como la masa tiene el punto para decir por unidad de tiempo, la energía interna total tiene el punto para decir por unidad de tiempo. Esto es flujo de masa. Este es flujo de energía interna. Flujo de masa, flujo de energía interna. Entiendan la simbología y las unidades. Nos interesa cuando la energía interna cambia. Y para que cambie la energía interna, tiene que cambiar la fase y o la temperatura. Digo y o porque con que cambie una de las dos, cambia la energía interna. Con que cambie la fase o con que cambie la temperatura, cambia la energía interna. Y si cambian los dos, fase y temperatura, entonces también cambia la energía interna. Y matemáticamente, un cambio matemáticamente se escribe con el símbolo delta. El símbolo griego delta significa cambio. Recuerden que en matemáticas es muy común decir, por ejemplo, delta X es igual a X2 menos X1. ¿No es así? Un delta X es igual a X2 menos X1. Un cambio de la variable X. El valor la X2 menos la X1. Así se maneja matemáticamente y de la misma forma lo vamos a manejar para la energía interna. El cambio de energía interna sería igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1. Y esta ecuación la podemos usar tanto para la masa estática como para la masa en movimiento. Porque aquí puede ser esta la 1 y la 2, o bien para la masa en movimiento, la 2, perdón, para la masa estática es esta U2 minúscula menos la U1 minúscula. Para la masa en movimiento es esta U2 minúscula menos la U1 minúscula. Es el cambio de energía interna. Pero un cambio de energía interna, ¿cuántas posibilidades tiene? Infinitas. No, no, no. No me refiero a eso. 3. ¿Cómo puede resultar el cambio de energía interna aquí en este Tres ecuación? posibles ¿Perdón? opciones. 3. 3 opciones. ¿Cuáles son las 3 opciones? Desincremento, nulo y incremento. Así es. En lugar de incremento, es mejor la palabra aumento. En lugar de decremento, es mejor la palabra disminución. O nulo. ¿Y a qué se refiere nulo? Que el cambio de energía interna sea 0. 0, 0. Un aumento de energía interna significa que la U2 es mayor que la 1. ¿Y qué resultaría aquí el cambio de energía interna? Positivo. Positivo. Entonces, cuando esta ecuación nos da un valor positivo, significa un aumento de energía interna. Por lo contrario, si la U2 es menor que la 1, entonces esta ecuación nos da un valor
negativo. Y un cambio de energía interna negativo significa una disminución. Positivo significa un aumento, negativo, disminución. Y si la U2 es igual a la U1, pues el cambio de energía interna es igual a 0. Significa que no cambió simplemente. No podemos decir ni aumento ni disminuye. Simplemente no cambió. Repito, no nos interesa cuando da 0. Nos interesa cuando aumenta o cuando disminuye. A manera de ejemplo, aquí puse esto en rojo. No importa si es la masa estática o la masa en movimiento. Puede ser para cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, si la energía interna 1 vale 30 y la energía interna 2 vale 100, y para omitir poner las unidades, recuerden que las unidades serían joules por kilogramo, la U minúscula. La 1 vale 30, la 2 vale 100. Entonces, ¿cuánto es el cambio de energía interna? La 2 menos la 1. 30. Digo, 70, perdón. Más 70. Y tenemos que ponerle el signo positivo. No debe omitirse el signo. Debemos decir, el cambio de energía interna es más 70. Porque el signo positivo significa un aumento. Por lo contrario, y todo lo contrario, cambia los valores. Ahora la energía interna 1 vale 100 y la energía interna 2 vale 30. Entonces, el cambio de energía interna, ¿cuánto sería? Menos 70. Y tenemos que decirlo así con su signo negativo, porque el signo negativo significa disminución. Un aumento de 70 o una disminución de 70. Matemáticamente tenemos que escribirlo con su signo. Es decir, el signo tiene significado. Y debemos respetar el signo. No debemos de decir simplemente, el cambio de energía interna es igual a 70, porque estaría incompleto. ¿En qué estaría incompleto si decimos, el cambio de energía interna vale 70? ¿En qué está incompleto? En la medida, ¿no? De grados. No. Si decimos, la energía interna cambió 70, está Tuvo un aumento incompleto de la forma 70. de decirlo. La Repito, unidad. está incompleto, ¿por qué? Díganme por qué. No hay unidad. No. Por el No, sentido. no puse las unidades nada más por simplificar. Ahorita no me interesa tanto. No puse las unidades, no por eso. No por eso. Ahorita olvídense las unidades, por lo pronto. ¿En qué está incompleto? Claro, sí está incompleto en que no estoy diciendo las unidades, es cierto. Pero ahorita no me interesa tanto las unidades. ¿En qué está incompleto si nada más digo el cambio de energía interna vale 70? Con respecto a la original, ¿no? El No, signo. No están entendiendo. Estoy a Grado la de división. división. Si Es el digo, sentido. vamos jóvenes, entiendan y usen Sí, las palabras sí, correctas. 70. O sea, el Sí. signo. se aumentó, sí. Eso, dígalo. ¿En qué está incompleto? El Estaría signo. incompleto en que no estoy mencionando si aumentó o disminuyó. Nada más estoy diciendo cuánto cambió, pero no estaría diciendo si aumentó o disminuyó. En eso está incompleto. Claro, tiene razón, también está incompleto en que no estoy diciendo las unidades, pero me refiero a que no está, está incompleto en que no estoy diciendo si aumentó o disminuyó. Por eso tenemos que, en lugar de usar la palabra aumento o disminución, matemáticamente cuando lo escribimos, lo vamos a escribir con signo positivo, significa aumentó, negativo significa disminuyó, porque así no lo daría la ecuación.
La misma ecuación nos da el signo, positivo o negativo. Profe, yo soy el 7. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ok, ya se nos acabó el tiempo. Aquí lo voy a dejar.